Pues es básicamente un Dios, ¿no? Y la deidad, la definición más básica que recoge el diccionario de la Real Academia Española, no traje un diccionario bíblico ni nada, es un diccionario común para entender lo más básico, es un ser divino, ¿no? Un ser, una esencia divina, y también se define como los múltiples dioses que tiene una religión. Así que ya de ahí partimos de la premisa de que hay religiones que tienen muchos dioses. Y es importante entender esto porque se han levantado escuelas de pensamiento que dicen que el cristianismo es una religión de muchos dioses. Y lo vamos a discutir más adelante. Bien. Y lo primero que vamos a entrar, ¿verdad? Entendiendo lo que ya es una deidad es un Dios, vamos a entrar en lo que yo llamo la infalibilidad de la Biblia. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que la Biblia es inspirada, la misma palabra dice que la Biblia es inspirada por hombres, pero la Biblia no contiene error, ni contiene mentira. Y tenemos que partir de esta premisa, porque de nada sirve que yo venga aquí a estar hablando de la deidad del Espíritu Santo si no creemos que la Biblia lo que dice es verdad. Si no partimos de ese punto, de esa premisa básica, no nos vamos a poner de acuerdo. Y ese es el problema que muchas veces tienen los cristianos cuando comienzan a discutir con personas de otras religiones. Mire, si el punto de discusión no es la Biblia, no va a llegar a ningún acuerdo. Si usted discute la Biblia contra el libro de Mormones o contra lo que creen allá los testigos de Jehová, pues no va a llegar a ningún acuerdo, porque ellos tienen una idea y nosotros pensamos otra. Pero para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y tenemos que entender, para comprender esto se prueba bien fácil con la misma palabra. La misma palabra tiene un sinnúmero de textos bíblicos donde nos hablan de que la Biblia es la palabra de Dios, de que la Biblia es verdad y que la Biblia es infalible, ¿verdad? Pero hay personas que eso no le basta. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo nos fuimos a casar, tuvimos clases, ¿no?, de matrimonio con un pastor. Y él nos reúne y nos tiene como 2 días hablando de todas las consecuencias, ¿no?, de cometer actos sexuales malos, ¿no?, fuera de lugar. No quiero entrar en detalles porque hay niños, ¿verdad? Y él me trae todos los estudios y me trajo estudios de Estados Unidos y me trajo todas las consecuencias médicas y él me trajo 20 cosas de 20 médicos hasta de Harvard, yo creo que es bajo información. Y finalmente yo le digo, pastor, todo eso está bien, yo lo entiendo, pero adicional a eso yo no voy a cometer esa conducta porque esa conducta es pecado, ¿ves? Y él me dice, sí, eso está chévere, pero no todo el mundo es tan fácil. A la gente hay que explicarle las cosas, aparte de lo que dice la palabra, no basta con eso, hay que explicárselos más allá. Pues yo les voy a traer también un argumento deductivo, un argumento lógico de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Bien, y es muy sencillo. Para llegar a un argumento que sea lógico y que sea verdadero, uno tiene que establecer unas premisas y llegar a una conclusión. Bien. Si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera. Si tiene una conclusión verdadera, pero las premisas son falsas, el argumento está mal y la conclusión es errónea. Puede ser al revés, la conclusión incorrecta, aunque las premisas sean ciertas. Y eso también es un argumento erróneo, es lo que se llama una falacia. Cuando tanto las premisas como la conclusión son correctas, pues entonces estamos ante un argumento deductivo correcto. Y aquí el argumento es bien sencillo. Primera premisa, Dios es verdad y su palabra es verdad. Segunda premisa, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuál es la conclusión lógica? Si la palabra de Dios es verdad y la Biblia es la palabra de Dios, pues la conclusión sencilla es que la Biblia es verdad. Eso no es muy complicado, ¿no? Segundo argumento, Dios es perfecto y su palabra es perfecta, ¿no? Y volvemos a la segunda premisa, la Biblia es la palabra de Dios. Pues si Dios es perfecto y su palabra es perfecta y la Biblia es la palabra de Dios, pues entonces la Biblia también es perfecta. Cuando hablo de que es perfecto, significa que no comete error, que no erra. ¿Bien? ¿Cómo comprobamos esas premisas? Muy fácil. La primera premisa, Dios es verdad y su palabra es verdad. Tenemos Juan 14:6. Nos dice Jesús, que es Dios, ¿verdad? Jesús es Dios, lo vamos a ver cuando discutamos la Trinidad. Afirma ser la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Eso lo dice Juan 14:6. Así que ahí tenemos a Jesús, nuestra figura principal, Dios mismo, diciendo
que Él es la verdad. Y si Él es Dios y Él dice que es la verdad, pues entonces ¿qué estamos diciendo? Que concluimos que Dios es verdad. Segundo texto, 2 Timoteo 2:13, dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Así que Dios no se contradice. Lo que Él dice es la verdad y pueden pasar años y años y años y va a seguir siendo como Él dijo. Y lo que Él promete, lo cumple. Y eso es importante porque en nuestra religión, el cristianismo, eso nos da una seguridad a los cristianos de que lo que Dios dice en su palabra se va a cumplir. ¿Ves? Y las promesas que Él nos ha dado de vida eterna, de salvación, de redención de pecados, se van a cumplir porque Dios así lo dijo. Hebreos 6:18 nos dice textualmente, es imposible que Dios mienta. De hecho, veo gente anotando, si al final me dan su email, yo le puedo hacer llegar la presentación, no tengo problema con eso, para que tengan todos los textos. O sea, esto no tiene copyright, esto es Biblia. Bien, Tito 1:2, Pablo habla del Dios que no miente. Juan 17:17, Jesús dice al Padre, tu palabra es verdad. Nuevamente Jesús afirmando que Dios es verdad. Salmo 119, 160, Antiguo Testamento, el salmista exclamó, la suma de tu palabra es la verdad. Es decir, todo lo que tú has dicho desde el principio hasta el final es verdad, la suma de toda tu palabra. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y no lo hará, Él habló y no lo ejecutará. ¿Ves lo que le está diciendo? Cuando Dios habla, Dios cumple. Bien. El segundo concepto que traemos, ¿no? Que es que Dios es perfecto y su palabra es perfecta. Aquí tenemos 3 versos de la Biblia que nos dicen esto. Mateo 5:48, Jesús dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ves? Está afirmando la perfección de Dios. Levítico nos dice, Dios afirma ser santo, y Primera de Juan nos dice, Dios es puro. Así que si Dios, la misma Biblia nos dice que es perfecto, es santo, es puro y es verdad, pues su palabra es santa, es perfecta, es pura y es verdad. Por lo tanto, no se equivoca. Bien. Conclusión. Bueno, aquí tenemos más textos bíblicos. Juan 10:35. Esto es ya en cuanto a que la Biblia es la palabra de Dios. Jesús se refiere al Antiguo Testamento como la palabra de Dios que no puede ser quebrantada. Así que el mismo Jesús afirma que todo lo que fue escrito previo a él es palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16, Pablo afirma, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego vamos a discutir que aunque fue inspirada por Dios, eso significa que fue escrita por hombre, pero fue inspirada, fue inspiración de Dios. Salió de la boca directa de Dios, por lo tanto, tiene que ser verdad. Y en Romanos 9:6, Pablo se refiere a las escrituras como la palabra de Dios. Bien, y aquí tenemos otro texto más donde Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el escrito está, se repite más de 90 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué hizo Jesús con esto? Afirmar de que lo que se había dicho se está cumpliendo. Y segundo, afirmar que todo lo que se dijo es verdad. Porque si Jesús, siendo Dios, no puede decir mentira, todo lo que Él pronunció antes y todo lo que pronunciaron los profetas en el Antiguo Testamento, cuando Él dice escrito está diciendo esto también es correcto, esto también es verdad. Bien. En 2 de Pedro 1:21 nos dice, aunque fueron humanos quienes registraron los mensajes, ¿no? Ahí dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuevamente, la profecía que recoge el Antiguo Testamento y todos los profetas es inspiración divina, inspiración de Dios. Bien, ¿cuál es la conclusión? Pues que la Biblia, siendo palabra de Dios, es verdadera, es perfecta y es infalible. No puede haber contradicción. Y esto es bien importante porque últimamente a un cristiano niegan la veracidad de la palabra de Dios. Yo he escuchado cristianos decir que dicen, no, esto que pasó allá con Moisés en el desierto, sí, eso está chévere, pero es que yo no creo que
que se levantaron las aguas así y ellos cruzaron por el medio del mar. No, eso fue que bajó el nivel del agua y pusieron pasar. Mira, si como la Biblia lo describe, así mismo ocurrió. Y sobre esto no debe haber ninguna confusión. Es más que claro, y además Jesús mismo, mire, solamente el relato de Job, el relato de Jonás con el pez que se lo traga, ¿no? Mucha gente dice, no, eso no puede ser correcto, eso no es cierto, estuvo 3 días ahí. El mismo Jesús afirma en Mateo que eso, él se refiere a esa cita, validando el hecho histórico de que eso ocurrió. Y eso mismo ocurre con Noé, ¿no? Todos conocemos el arca de Noé, el diluvio. Mucha gente dice, no, eso fue que se inundó una pequeña parte de esa región, no se inundó la tierra entera. Como lo describe la Biblia, es como pasó. Y el mismo Jesús, hablando en Mateo 24, 37 al 39, búsquenlo, él valida que eso así ocurrió, porque él lo cita, escrito está. Y lo de Jonás está en Mateo 12, 40. El mismo Jesús está validando que estos hechos ocurrieron. El problema de desligar la realidad histórica o la realidad científica de la realidad bíblica o la realidad espiritual es que nos quedamos cojos. Porque si una cosa es mentira, todo va a ser mentira. O todo es cierto, o todo es correcto, o todo es mentira. La Biblia, como está escrita, es palabra de Dios. Y si Dios es verdadero y Dios habla verdad, la Biblia es verdad. No podemos negar su infalibilidad. Bien. Aquí tenemos lo que el mundo nos dice. Y esto es un argumento, como les dije, con premisas falsas y conclusiones erróneas. O premisas que pueden ser verdaderas, pero la conclusión es errónea. Esto es lo que la gente nos dice a diario. Y se los traigo para que ustedes tengan herramientas a veces para defenderse. A veces uno no sabe ni qué decir. Mire, primera premisa, la Biblia fue escrita por humanos. Segunda premisa, errar es de humanos. Conclusión, la Biblia contiene errores. Y eso es lo que nos dicen a cada día, ¿no? La Biblia fue escrita por humanos y si los humanos se equivocan, pues entonces la Biblia debe tener equivocaciones. Bien. Y le traigo a manera de analogía el mismo argumento en otro contexto. Los humanos pecan. Jesús fue humano, por lo tanto, Jesús pecó. Es lo mismo. ¿Cuál es la similitud entre esto, que la Biblia fue escrita por humanos, errores de humanos y la Biblia contiene errores? Y que los humanos pecan y como Jesús era humano, Jesús también pecó. ¿Qué similitud hay aquí? Que en ambas premisas nos están quitando la divinidad, ¿no? Así como quitan la divinidad, están diciendo que Jesús es un humano cualquiera, no es Dios. Por lo tanto, si es humano cualquiera puede pecar. Pero si Jesús es 100% hombre y 100% Dios, que es lo que nosotros creemos, no hay forma de que él hubiese pecado. Lo mismo pasa con la palabra es divina. Aunque no lo veamos así como un Dios, porque no es Dios, pero es la palabra de ese Dios. Bien, y si le quitamos esa divinidad a la Biblia, nos quedamos con un libro cualquiera. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios y nuevamente enfatizo que es infalible. Bien. Aquí tengo varios textos, ¿no? de que Jesús nunca pecó. O sea, eso lo sabemos, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 1 Pedro 1:19, Jesús fue un cordero sin mancha y sin contaminación, sin defecto. Y 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Así que la misma Biblia nos valida que Jesús nunca pecó. Si Jesús hubiese pecado, en vano sería su sacrificio y nosotros estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Así que, así como creemos que Jesús nunca pecó y que es Dios, asimismo tenemos que creer que lo que dice la palabra es la verdad, no queda de otra. Esa es nuestra herramienta, esa es nuestra base fundamental de fe y ahí no hay error alguno. Bien, aquí ya discutí esto. La premisa asume que la Biblia es un libro como cualquier otro libro. Conclusión.
La palabra viva de Dios es Cristo. Y la palabra escrita de Dios es la Biblia. Así que, así como Cristo fue nacido, ¿no?, de una mujer, pero fue concebido por el Espíritu Santo, asimismo la Biblia fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que podemos ver las analogías de ambas cosas. Y ambas cosas pues son divinas y no podemos decir que hay mentira en esto. Y yo llego a esta conclusión: puede haber tanto error en la palabra escrita de Dios, en la Biblia, como pecado en la palabra viva de Dios. Así que piensen en eso. ¿Puede haber pecado en Cristo? No puede. Pues no puede haber error tampoco en la palabra de Dios. Bien. Así que llegamos a la conclusión de que la Biblia es infalible. Y tenemos que partir de esta premisa, porque es que si no partimos de aquí, no podemos creer nada más. Porque ¿qué otra cosa tenemos? ¿Qué otra evidencia tenemos de nuestro evangelio? Es solo la palabra de Dios y eso es lo que nos tiene que guiar. Bien, y aquí pasamos ya al próximo concepto, que es el monoteísmo. Y esto es importante discutirlo porque, como les digo, hay escuelas de pensamiento que se han levantado y hay muchas religiones que creen en muchos dioses. El monoteísmo es creer en un solo Dios. Y la religión cristiana, lo que nosotros creemos en un solo Dios. Pero hay escuela de pensamiento que dice que nosotros somos politeístas porque nosotros creemos en tres dioses. Creemos en un Hijo, que es un Dios, creemos en un Padre, que es un Dios, y creemos en un Espíritu Santo, que es un Dios. Eso es totalmente erróneo. Nosotros creemos en un solo Dios que se manifiesta de tres formas. Lo vamos a ver al discutir la Trinidad. Bien, pero es solo un Dios. Somos monoteístas, no somos politeístas. Hay religiones como los mormones creen en un sinnúmero de dioses. Ellos son politeístas. El budismo cree en un sinnúmero de dioses, cientos de dioses. Para cada cosa tienen un dios. Y así hay muchas religiones que creen en muchos dioses. ¿Cómo el monoteísmo es revelado en la Biblia? En Marcos 12, 29 al 34, Jesús mismo le respondió a un escriba que le pregunta: Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Y a veces esto lo pasamos de alto. Jesús dijo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, es decir, oye pueblo de Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bien, a veces nos enfocamos mucho en ama al prójimo como a ti mismo. Esa es la segunda parte. Lo principal es: el Señor uno es. Bien, así que el mismo Jesús está diciendo que Dios es uno. Y Juan 17:3, Jesús orando dice que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero a través de Él, a través de su persona. Y aquí tenemos en Romanos que dice que Dios es uno, 1 Corintios dice que no hay más que un Dios, Gálatas dice Dios es uno, Efesios dice un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Y aquí vemos un poco el concepto de la Trinidad. No está hablando de un Dios Padre, ¿no?, que es sobre todo, o sea, Él tiene el control de todas las cosas, es por todos, eso fue lo que hizo Jesús, entregó su vida por todos, y es en todos, porque el Espíritu Santo habita en nosotros como cristianos. Y 1 Timoteo habla del único y sabio Dios, y dice también porque solo hay un Dios, y Santiago 2:19 dice que hasta los demonios creen que uno solo es Dios. O sea, que aún los demonios creen que solo existe un Dios. ¿Cómo nosotros no vamos a creer? Y aquí hay un sinnúmero de textos también del Antiguo Testamento que básicamente lo que dice es que Jehová es único y no hay otro aparte de Él. Bien, queda claro entonces que la Biblia es infalible y que nosotros somos una religión monoteísta que creemos en un solo Dios, y queda comprobado con todos los textos bíblicos que le dije de la palabra. Bien, y ahora entramos al concepto de la Trinidad. El concepto de la Trinidad es un poco complicado, pero a la vez es sencillo. Estamos hablando de un solo Dios compuesto por tres personas que se manifiestan de distintas formas. Y fíjense que usé la palabra persona. El Espíritu Santo es una persona. Hay religiones que creen que es una fuerza, que es un poder, que es, no sé, un fantasma que está volando por ahí, un humo, una cosa así, o una influencia. No, el Espíritu Santo es una persona. De hecho, los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es como una influencia, una fuerza. Bien, ellos no creen que Jesucristo es Dios, ellos creen en un Dios, pero no creen que Jesucristo es Dios.
Así que el Espíritu Santo para ellos es como un tipo de influencia. No le dan el valor de deidad que nosotros le damos. Bien. Y estas personas son personas distintas, son personas inconfundibles, cada cual tiene sus propias características. El Padre tiene unas características, el Hijo tiene sus características y el Espíritu Santo tiene unas características en su manifestación, pero son de la misma esencia, dice la palabra. La misma esencia es que son lo mismo y lo vamos a discutir. Dentro de sus características principales, vamos a decir, porque son muchas, pero de sus características principales vamos a ver que las comparten las tres personas. Bien, el Padre. El Padre se le conoce como el anciano de días. Generalmente la Biblia lo demuestra sentado en su trono y la Biblia dice que es supremo. Juan 14:28 nos dice, Jesús dijo, porque el Padre mayor es que yo. ¿Ve? Él mismo está admitiendo la soberanía del Padre. No es que sea distinto, lo que pasa es que Él se sujeta a la voluntad del Padre. Cuando Él se sujeta a la voluntad, lo que está diciendo es, mira, todos estamos actuando en conjunto. O sea, el Hijo no hace una cosa y el Padre hace otra y el Espíritu Santo otra. Todos actúan bajo la voluntad del mismo Dios porque los tres son un Dios. ¿Ves? También Jesús se sujetó al Padre cuando antes, ¿verdad? En el Getsemaní le dice, orando a Dios, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí vemos la sujeción del Hijo hacia el Padre. El Padre también es eterno. Dice en Génesis y en Deuteronomio, no tuvo principio ni tendrá fin, ni tiene vida tiene vida y existencia en sí mismo. Eso está en Juan 5:26. O sea, Él no fue creado, Él existe. Y ese es el gran yo soy. El gran yo soy lo que significa es el que siempre ha existido. No fue creado, fue desde el principio de Génesis hasta el final. Es inmutable, no cambia. No cambia en su naturaleza, en su carácter, ni en su propósito, siendo perfecto. Como les dije, eso le da la garantía al cristiano de que Dios no va a decir algo hoy y mañana se contradice. Dios promete algo hoy y mañana dice otra cosa. Él es inmutable. Bien, el Padre también es omnipresente, es decir, está en todas partes. Es omnisciente, todo lo conoce y es omnipotente. Todo lo puede. Tiene un poder eterno. Vamos a ver que el Hijo también tiene esas mismas características. El Hijo es eterno, el Hijo es inmutable y es omnisciente. Es omnipotente, es omnipresente y es soberano, al igual que el Padre. Y el Espíritu Santo, ya dijimos que es una persona que procede del Padre, pero es igual a Dios, ¿no? Y su objetivo, el objetivo del Espíritu Santo es exaltar y glorificar el nombre del Hijo y también siempre se sujeta al Padre. Eso está en Juan 16:13. Y como les dije, ya yo sé que esto lo estudiaron anteriormente en las clases del Espíritu Santo, pero vamos a repasarlo. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es un poder, no, el Espíritu Santo es una persona. Entre una de sus muchas características, Él piensa, Él habla, Él tiene voluntad, tiene emociones y sentimientos. En 1 Corintios 2:9-10 nos dice que Él piensa. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazones de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, o lo profundo de Dios. Una persona que escudriña algo, que investiga, ¿no? Que rebusca, una persona que tiene que pensar. Los animales no hacen eso. O sea, si dice que escudriña es porque el Espíritu Santo piensa. También los apóstoles declararon, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas. Bien, el Espíritu Santo ahí guió a los apóstoles, ¿no? Sobre lo que él pensaba con relación a las ordenanzas que tenían que darle a los gentiles en ese momento. Y el Espíritu Santo también habla. Nos dice Apocalipsis 2:7, en su mensaje a las 7 iglesias, Juan dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a veces el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra, pero a veces también nos habla a voz audible.
Vemos que a Pedro el Espíritu Santo le habló en Hechos 10, 19 al 20 y le dijo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Así que ahí Pedro recibió una voz directa del Espíritu Santo y la palabra lo dice claramente. En Hechos 8, 29 también nos dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Bien, y en Hechos 13:2 nos dice que ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Así que el Espíritu Santo puede hablar de diversas maneras, pero definitivamente que habla, y habla en voz audible muchas veces. Y una persona, alguien que habla, pues tiene que ser una persona. Tiene voluntad. 1 Corintios 12:11 nos dice que Él es el que reparte los dones como Él quiere. Bien. Así que el Espíritu Santo tiene la voluntad de repartir los dones, voluntad que ha sido dada por Dios, porque Él es Dios. Y asimismo tiene emociones y sentimientos. Ahí vemos una serie de textos bíblicos donde nos dice que el Espíritu Santo ama, consuela, dirige, intercede, inspira, es bondadoso, puede ser contristado, es resistido, es insultado, se enoja y puede ser blasfemado. Todo eso, si lo buscan, son textos bíblicos que nos demuestran que el Espíritu Santo sí es una persona y tiene personalidad. Bien, entre sus características también es llamado Dios y Señor. Eso está en Hechos 5, 3 al 4 y en 2 Corintios 3, 16 al 18. Y incluso es mencionado por Cristo como un miembro de la Trinidad o del Dios, ¿no? Juan 15, 26. Y como les dije, también igual que el Hijo, el Espíritu Santo se sujeta al Padre. Eso está en Juan 16, 13. Y características que también comparten en común tanto el Hijo, el Padre, como el Espíritu Santo, es que son eternos, son omnipresentes, omniscientes y omnipotentes, ¿no? Eterno, ahí tenemos unos textos en Hebreos 9:14, que dice el apóstol Pablo, escribe: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea que el mismo apóstol Pablo está reconociendo ahí que el Espíritu Santo es eterno. Y en Génesis 1:2 nos dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Implicando con eso que Él está desde antes de la creación. Es omnipresente, está en todos los lugares. Dice ahí en el Salmo: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Así que Él está en todas partes. También es omnisciente. Ahí está 1 Corintios 2, 9 al 10. Que dice que cosas que ojo no vio ni oído yo, es lo mismo, ya lo repasamos. Y también tiene la característica de que es omnipotente, todo lo puede. El Espíritu de Dios me hizo y soplo del omnipotente me dio vida. Concibió a Jesús en el vientre de María, eso está en Lucas 1:35, participó de la creación, Génesis 1:2, y es el autor de la resurrección de Cristo. Y esto es una gráfica que les traje, una ilustración de cómo podemos ver a Dios, el Dios que hablamos, que es un solo Dios. Bien, como esencia, ¿verdad? Todas las características que discutimos son la esencia de Dios. Eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente, puro, verdadero, amor, verdad, justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que describe a Dios. Se manifiesta de 3 maneras distintas: Espíritu Santo, Padre e Hijo. ¿Por qué siempre se describe con un triángulo? Porque no importa por cualquier esquina que usted mire, siempre va a haber el mismo triángulo, implicando con eso que siempre es el mismo Dios, ¿no? Pero como le digo, la esencia es la misma. Y para aquellos que piensan, que dicen, no, esto es imposible, ¿cómo una cosa se va a manifestar de 3 formas distintas en una materia, etcétera, etcétera? Bueno, pues Dios, ¿verdad?, en su gracia nos ha dado un ejemplo bien básico que todos conocemos de cómo en la naturaleza podemos ver este tipo de configuración, ¿no? Y no pretendo con esto minimizar la gloria del Señor, pero es un ejemplo ilustrativo. Y lo podemos ver en el agua.
El agua, su esencia es H2O. ¿Qué es eso? 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Cómo se manifiesta? En sólido, cuando está en su, ¿verdad?, en su naturaleza de hielo, gaseoso como el vapor, y en agua, el líquido. Bien. Y el Espíritu, Dios pasa lo mismo. Su esencia es la misma. Dios no cambia. Dios es eterno, omnipresente, omnipotente, y en cualquiera de sus manifestaciones siempre es el mismo Dios. Sí, Dios. ¿A quién se le ora? Bueno, la Biblia nos habla mucho, de hecho lo vamos a discutir, en la fórmula bautismal, por ejemplo, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Incluso Pablo también hace en una de sus cartas, él concluye que es lo que se llama la bendición apostólica y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién oramos? Oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es indiscriminado porque es el mismo Dios. Lo que pasa es que se manifiesta de distintas maneras. Bueno, hay un ejemplo, no lo voy a traer, pero sí, se puede orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos orarle a Jesús, podemos orarle a Dios Padre, podemos orar al Espíritu Santo. Y la iglesia ha perdido mucho eso, de pedirle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene encargado de derramar los dones y de darnos los dones. Y muchas veces la iglesia pierde eso precisamente porque piensa que el Espíritu Santo es algo abstracto, es algo que no es una persona, ¿ves? Y yo creo que sí, que se puede orar al Espíritu Santo. No creo que haya ningún problema. Lo correcto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, ¿cómo se revela la Trinidad en la Biblia? Lo tenemos revelado en la creación, en la encarnación de Cristo, en el bautismo de Jesús, en la fórmula bautismal, que es lo que explica ahora, en la crucifixión de Jesús, en la resurrección de Jesús de todo creyente, en la muerte de Esteban, en el cielo y en la bendición apostólica de Pablo. Bien. En la creación vemos al Dios Padre, que es el que ordena, ¿no?, la creación, el que da la orden. Y vemos que dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que está paseándose por todo aquello que está desordenado. Bien. Pero la orden de Dios se ejecuta a través del Hijo, pero el Espíritu Santo es el que lleva a cabo la obra. Lo vemos ahí en Génesis 1 y Efesios 3:9, que dice: el Dios Padre ordenó la creación de todas las cosas. En Hebreos 1:2 nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, así que es a través del Hijo que el Padre hace todas las cosas y el Espíritu Santo lo ejecuta. En Hebreos 1:10 nos dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahí nuevamente está hablando que Jesucristo es el que hizo la creación. Y la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y en Colosenses dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y se refiere a Cristo. También vemos que el Espíritu Santo, nos dice en Génesis 1, 2 al 3, el Espíritu Santo se movió sobre la faz de la tierra y ordenó todo según determinado por el Padre. La Trinidad también nos es revelada, ¿no?, en esta forma plural, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vea, y no está hablando voy a hacer, dice hagamos. ¿Por qué? Porque se presume de que se está hablando de la Trinidad, tanto del Padre como del Espíritu Santo. Y obviamente la Biblia dice que fuimos creados imagen y semejanza de Dios. ¿Y de qué imagen y semejanza? Pues tiene que ser de Cristo, que es el único que tiene nuestras características humanas. ¿Ves? Por lo tanto, desde el principio, desde la creación, los tres existían. No fue que el Espíritu Santo, no es que Jesús viene a existir una vez es engendrado de María. Jesús siempre ha existido, pero se encarna para venir a morir por nuestros pecados. Incluso muchos teólogos dicen, cuando se habla de Jehová, que se le apareció a Abraham, que dice que era amigo de Abraham, cuando se le aparece a Jacob, que Jacob tiene la pelea y le hiere el muslo, se le aparece a Isaac. Se cree que el que se aparecía era Jesús. Así que no es que Jesús existe desde el momento en que sale
de María, en que nace de María, no. Jesús siempre ha existido y se encarnó en ese momento. O sea que los tres siempre han existido desde siempre. Los tres son el yo soy. En la encarnación de Jesús podemos verlo nuevamente. Dios ordenó, ¿no? Que se engendrara Jesús a través de María. Dice que el Espíritu Santo se posó sobre ella. Así que el Espíritu Santo fue el que llevó a cabo esa obra. Y obviamente Jesús pues fue ahí concebido en ese momento. Y nace de una virgen. Eso es importante. O sea, Jesús es 100% Dios y 100% hombre porque no fue engendrado por hombre. No tenía sangre de ningún hombre. Ustedes saben que el Hijo hereda la sangre del Padre. No fue engendrado de José. O sea, Él es Dios. Vemos también en el bautismo de Jesús, cuando Jesús está yendo a las aguas, ahí desciende una paloma sobre Él, que es el Espíritu Santo, y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nuevamente vemos la figura de los tres, de la Trinidad. Está Jesús ahí siendo bautizado, el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios que habla. Y la fórmula bautismal, que es que Jesús mismo dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue ordenado por Jesús. Así que el mismo Jesús reconoce la Trinidad. Sí. Gracias. En el caso de nosotros, somos cuerpo, alma y espíritu. Eso es correcto. Por tal razón, cuando morimos, se dice que el cuerpo desintegra, el alma desaparece y el espíritu que va a Dios. Eso es correcto. Sí, somos humanos y sí, somos tres, ¿verdad? Estamos compuestos de cuerpo, que es nuestra carne, el alma, que es donde residen las emociones, y el Espíritu Santo. Cuando Dios nos crea, la Biblia dice, Dios nos crea del barro, ¿no? Dice que nos dio espíritu de vida, ¿ves? Y ese es el espíritu. Eso es lo que pasa nuevamente a morar con el Padre. Yo no sé si sería adecuado decir que el ser humano se puede equiparar a eso. Somos tres, sí. El alma, sí, exacto. Y entonces el espíritu es el que va a morar con el Señor. No, sí. Pero sí, es lo que está haciendo como un tipo de analogía entre lo que es ¿verdad? Nuestra forma, nuestra existencia y lo que es la Trinidad. ¿Se puede ver así? Ok, ahí tiene una contestación. Sí. Bien, en la crucifixión también lo vemos. Vemos que llega el Cordero inmolado, ¿no? Que es Cristo. Llega a la cruz por el poder del Espíritu Santo, que es el que le permite llegar sin pecado. Recordemos que también era 100% hombre y en todo fue tentado. Y vemos que Jesús lo hace, ¿para qué? Para honrar al Padre, ¿no? Y ahí vemos también la Trinidad manifiesta. Y obviamente la resurrección de Jesús y de nosotros como creyentes. Vemos que muere Jesús, el Espíritu Santo es el que hace que Él resucite, y vemos que todo esto es obra del Padre. ¿Para qué? Para cumplir la promesa que viene desde Génesis de pisotear la cabeza de la serpiente, ¿no? Y darnos a nosotros, pues ustedes saben, la redención de nuestros pecados y la vida eterna. La muerte de Esteban, esto es bien evidente. Cuando Esteban es apedreado, dice que ahí él estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que sus ojos se abrieron y él ve en ese momento al Padre y al Hijo a la diestra. ¿Ves? Y el Hijo, en este momento, el Hijo estaba de pie porque lo estaba recibiendo, que iba a entrar en los cielos. Después de eso dice la Biblia que él durmió. Y en este momento vemos nuevamente la trilogía. El Espíritu Santo está sobre Esteban, pero él logra ver al Padre y al Hijo. Y nuevamente los vemos a los tres actuando a la vez. Y finalmente, obviamente, en el cielo, que eso está en Apocalipsis 5:6, que nos dice: y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Y aquí vemos nuevamente, el Espíritu Santo reposa sobre el Cordero inmolado, sobre el Cordero que fue sacrificado, ¿no? Que es Cristo. Quien toma el libro, ese Cordero toma el libro de la mano de Dios Padre, que está sentado en su trono. Nuevamente vemos la figura de la Trinidad ahí en ese momento. La bendición apostólica que es cuando Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así que ahí ya Pablo también reconoce la Trinidad. Bien, como conclusión, vemos que los atributos de Dios también se atribuyen al Espíritu Santo, ¿no? Vemos que es eterno, que es santo, que es soberano, que es omnisciente, que es omnipresente y que es omnipotente, entre todas otras cosas más que pudiéramos decir. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es fiel, Dios es puro, Dios es verdadero, Dios es gozo, Dios es felicidad. Todo eso lo podemos incluir ahí. Bien, Dios es fuego consumidor, no se nos quede fuera. Y sí, esa es la primera, ¿no? La esencia es la misma y la Biblia así lo describe. Así que si son de la misma esencia, tiene que ser el mismo Dios. El segundo punto, ya vimos que las obras de Dios también se le atribuyen al Espíritu Santo. Discutimos la creación, la crucifixión, la resurrección, la inspiración de la Biblia, la encarnación y el bautismo. El bautismo de Cristo y también nuestro. Y como puntos 3, 4 y 5, el Espíritu Santo y el Hijo se sujetan a la voluntad del Padre. Vimos los textos bíblicos que hablan de esto. El Espíritu Santo es llamado Dios en la Biblia. Eso está en esos versículos, Hechos, Corintios y Efesios. O sea que ya de ahí pues no hay que buscar nada más. El Espíritu Santo es llamado Dios. Y la Biblia revela su naturaleza divina como Padre, como parte del Dios Trino. Y ahí está 1 Juan 5:7. Que es un texto muy evidente que dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Así que ya ahí vemos cómo el Espíritu Santo forma parte de la Trinidad y esa es la deidad del Espíritu Santo. A mí la palabra deidad no me gusta usarla mucho porque suena como a Dios, pero obviamente es un Dios. Y es parte de esa Trinidad, de ese Dios trino que es, como les digo, un solo Dios. Y que ¿de dónde surge esto? Pues de la Biblia, que es infalible, y eso es lo que creemos. Hasta aquí mi parte. ¿Dudas, preguntas? ¿Nadie más? ¿Otra pregunta? ¿Pregunta? Bueno, hasta aquí mi parte. Ajá. Ajá. 1 Juan 5:7. Sí. Y estos 3 son uno. ¿Perdón? Ajá. Sí. Ok. ¿Sí? Que le diga eso. Ok. Eso habría que ver las traducciones. Hay distintas traducciones de la Biblia. La mía dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. La hermana lo que dice es que en el original esa última frase no está. ¿Eso es lo que usted dice? Ok, bueno. No sé, tendría que ir al original. Esa parte, honestamente, desconozco. Sí. Ok. ¿Algún otro comentario? Sí. Él quiere que toque un poco el asunto de los dones.
¿Ya? ¿Ah? Sí, queda tiempo. Yo había dado una clase de los dones hace un tiempito. Bueno, básicamente los dones son manifestaciones que nos da Dios a través de, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. Y los dones se utilizan para edificar el nombre de Dios, el nombre de Cristo, y para también edificar en la iglesia. El don siempre tiene que tener ese propósito. Tiene que ser para unión de la iglesia, para proclamar el nombre del Señor. ¿Bien? No se supone que un don se use para beneficio propio ni nada de esto. Hay un sinnúmero de dones. Hay dones de profecía, están los dones de conocimiento, un sinnúmero de dones. Vamos a buscar. Primera de Corintios. Primera, ¿verdad? Primera de Corintios 12. Sí. Sí. Primera de Corintios 12. Nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, estoy en 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, allá tenemos uno de los dones, a otro palabra de ciencia, ese es otro don, a otro fe, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí hace una analogía de lo que es el cuerpo con los dones. Aquí vemos una serie de dones. Todos son para edificación de la iglesia. Por ejemplo, el don de palabra de sabiduría y palabra de ciencia, lo que se habla ahí es que se utiliza para escudriñar la palabra del Señor. ¿Bien? No es que una vez recibamos este don, como yo decía en la clase, no es que vamos a ser genios, es que el Señor nos va a dar una gracia para poder comprender la palabra. Muchas veces, no sé cuánto a ustedes les ha pasado, pero previo a convertirse, a arrepentirse, uno leía la Biblia y no la entendía. Me decía, ¿pero qué es esto? Yo no entiendo nada. Una vez nos convertimos, el Señor, a través de este don de ciencia, nos permite que sea revelado en nosotros cosas que antes no entendíamos. Y eso es lo que se llama palabra de ciencia y de sabiduría. Dentro de la palabra de ciencia también se encuentran dones de profecía. Gente que puede ver cosas que van a suceder. No estamos hablando de predecir el futuro ni nada, porque todo tiene que estar circunscrito a edificar la iglesia. Los dones, ese es el propósito de los dones. Si el don se sale de ahí, hay algo mal. Y el don de ciencia muchas veces es eso. Hay muchos, ahora mismo no los tengo en la memoria, pero hay muchos ejemplos en la Biblia de situaciones donde se puede prever cosas que iban a ocurrir. Jesús obviamente en muchas ocasiones lo dijo, por ejemplo cuando Judas lo iba a entregar, pues ese es un ejemplo que ya él sabía y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y así mismo como Jesús mismo dijo cosas más grandes de las que ellos hicieran, pues así mismo a través del Espíritu Santo se pueden hacer las cosas que Jesús hizo y mucho más. Él dijo que si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le pedirías a esa montaña que se mueve, esa montaña se moverá. Pues así mismo yo creo que los dones hoy día también mueven montañas.
Y vemos dones de sanidad, vemos dones sin número. Aquí el martes testificó un hermano que fue sanado de cáncer. Y vemos que el Señor sí se sigue moviendo. ¿Bien? Por eso es que todos estos dones son para edificación de la iglesia siempre. Y eso es lo más importante. Y a cada cual, los dones los da el Espíritu Santo como Él quiere. Si nos preguntan por qué tú tienes este don y el otro no, mire, no sabemos. El Espíritu Santo escoge como Él quiere. Y nosotros podemos orar y podemos pedir y podemos buscar, pero finalmente es la voluntad del Espíritu Santo y de Dios qué dones son los que nosotros recibimos. Hay dones de pastorado, hay don de administración. A veces pensamos que solamente los dones son los que se paran aquí a cantar o a predicar y demás. No, el que está en el parking está ejerciendo su don. Y muy bien, y muy difícil que es, porque yo estuve en el parking mucho tiempo y es complicado. Ahí uno conoce a las personas. Y eso es un don. Estar en el parking es un don. Los ujieres es otro don. También tenemos aquí los que se llaman los hermanos intercesores que oran por la gente. Eso es otro don. Tenemos hermanos que tenían los dones de sanidad, hermanos que enseñan muy bien la palabra. Esos son maestros, ¿verdad? Yo estoy orando para que el Señor me ayude en ese don. Y así sucesivamente. O sea, hay un sinnúmero de dones. Lo más significativo para mí de los dones es que, como dice la palabra, por los frutos los conoceréis. Y una persona que hable que tiene X dones o que se muestre como que tiene los dones, si no da frutos del Espíritu, ¿verdad? La Biblia dice que es como címbalo que retiñe, o sea, hace un ruido bien estruendoso, bien fuerte. Y eso es lo más importante, dar fruto. ¿Cómo uno sabe si ese don es del Espíritu? A través del fruto, ¿ves? Por los frutos lo conoceré. Sí. Venga, amén. Sí. 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 La hermana pregunta que a veces a uno, ¿verdad? Le ministran y le hablan en lengua y uno no sabe qué están diciendo. Entonces ella tiene una inquietud de si se supone que esa lengua sea traducida para que ella la pueda entender, o, ¿verdad? O si eso está bien. Bueno, en cuanto a la lengua, la Biblia dice, una pena que no tenga los textos así en la memoria, pero se los puedo proveer y a ella también. La Biblia dice que las lenguas, hay dos formas en que esto se manifiesta. Una es para edificación de la misma persona. La persona está hablando lengua porque está en contacto directo con el Señor, ¿no? Y en ese momento, pues está hablando el idioma del cielo. Nadie lo puede entender. Eso es una manifestación de la lengua. El otro tipo de lengua es cuando se habla a la congregación, cuando hay un mensaje de parte de Dios a la congregación. En ese momento se supone que haya lo otro, que es el don de interpretar esa lengua. Yo lo he visto, y aquí hay hermanos que lo han visto, que se levanta un hermano o una hermana y empieza a hablar en lengua, y se levanta otro hermano en el espíritu y empieza a interpretar lo que ese hermano está diciendo, para que toda la iglesia lo entienda. Ya eso es un mensaje que viene de Dios, un mensaje que viene de Dios a la iglesia. Y la Biblia así lo dice. La Biblia dice más. La Biblia dice que si hay varios hablando lengua, que por favor, que bajen la voz, que se callen. Es lo que dice la palabra. Que se callen, ¿para qué? Para que no sea de tropiezo al que no conoce. Porque ¿qué pasa? A veces entramos a la iglesia y vemos todo esto gritando y brincando y qué sé yo, y la gente coge miedo. ¿Ves? Y pueden ser genuinas. Yo no estoy diciendo que no, pueden ser manifestaciones del Espíritu. Pero la Biblia lo que dice es sean ordenados. Bien. Y si la lengua es para edificar a la persona que está en una comunión con Dios en ese momento, pues debe ser, ¿verdad? Debe ser organizado, vamos a decirlo así, debe ser organizado. Pero con relación a la pregunta de la hermana, cosas veredes. Si empieza a hablar lengua y no hay una traducción, pues gloria a Dios por esa persona que está en comunión con Dios. Pero no sabría decirle si realmente es un mensaje para usted, porque debería haber esa traducción. El hermano José. Ajá. 1 Corintios 14. Ok. Exacto. Sí. Sí.
Ujú. Correcto, sí. Ese es el texto que me refería, sí. O sea, la Biblia es clara en cuanto a eso. No tendría una contestación así precisa para la hermana. Lo más que le puedo decir es que si la persona que le ministró estaba hablando lengua, pues nada, darle la gracia al Señor que ella estaba hablando, que esa persona estaba hablando con Dios. Pero si no había una interpretación, pues definitivamente no había un mensaje para usted porque no lo va a entender. Lo que sí, yo he escuchado también, testimonios de personas que han ido a la iglesia y hablan otros idiomas. Digamos que viene aquí una persona y habla chino y no entiende nada de español y sale hablando una persona en lengua y nadie la entendió. Y resulta, eso ha habido testimonio, resulta que esa persona le estaba dando un mensaje a esa otra persona que no habla el idioma. Eso Dios lo puede hacer. O sea, Dios puede hacer como Él quiera. Yo no me gusta ponerle, ¿verdad? Barreras al Señor porque el Señor es omnipotente, Él puede hacer como Él quiera. Pero en cuanto... Sí. Exacto. Sí. Pregunta, algo más de los dones. ¿Alguna pregunta adicional? Y los dones son muchos, son muchísimos. Yo había dado una clase hacía unos meses y se categorizan, ¿no?, en distintas formas, pero lo importante es que son para edificar el nombre del Señor y la iglesia. Ese es el propósito de los dones. Si eso no se lleva a cabo, pues los dones no están siendo bien utilizados. Y hay algo también que los dones, como son un fruto del Espíritu, mientras la persona está bien y está en comunión, se supone que el don no se manifieste. Pero el mismo Pablo dice, no permitas que el don se apague. O sea, que puede ocurrir que la persona se aparte y ese don deje de estar activo. Si el don se pierde o si no se pierde, pues eso hay distintas escuelas de pensamiento. Algunos piensan que si la persona se aparta, pierde el don. Hay otros que piensan que si la persona se aparta, el don lo mantiene y si regresa, pues ese don puede nuevamente producir fruto. Esas son distintas escuelas de pensamiento. Pero obviamente si la persona se aparta, se constricta el espíritu y no se supone que ese don esté en función. Lo que sucede es que si una persona, por ejemplo, tiene un don de palabra, de elocuencia o lo que sea, y eso fue un ejemplo que yo di, pues puede que estuviera 5 o 6 años predicando en la iglesia, se apartó, está en pecado y después se mete a político y es tremendo político porque habla muy bien. Pero es porque adquirió, ¿no?, ya una experiencia. ¿Ves? Eso sería un ejemplo. Igual pasa con los que cantan, aunque el cantar es un talento. ¿Ves? Eso es otra cosa, pero quizás puede ser un ejemplo, una manera de analogía. Que una persona que canta bonito, pues cantó bonito en la iglesia y si se va al mundo, pues sigue cantando bonito. ¿Ves? No pierde eso. Pero ya eso, pues, el cantar es un talento. La Biblia, sí, lo que dice, recuerde que es la presencia de Dios. Él me pregunta cuando habla de que el espíritu se enfría. Es la presencia de Dios en nosotros mismos. Y Dios y el pecado no mezclan. Bien. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que hay que vivir una vida de obediencia. No es penitencia, ya todo el sacrificio ya lo hizo Dios en la cruz. Nosotros no creemos en hacer sacrificio, ni hacer penitencia, ni nada. Pero tenemos que vivir una vida obediente al Señor. Bien, y tenemos que seguir sus mandamientos y tenemos que evitar el pecado. Yo tenía un pastor que decía que nosotros somos santos que pecamos ocasionalmente. Bien, y es una forma que a mí me gusta de describirlo. O sea, no es pecar a conciencia. Es que nuestra naturaleza pecaminosa pues nos va a llevar en algún momento a pecar, porque aún con la mente ya pecamos, así lo dijo Jesús. Eso es lo que está diciendo cuando dice no le arrojes piedras, ¿no?, a la mujer que le trajeron. Es lo que está diciendo, lo que él dice, ¿no?, que dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Es lo que está diciendo, mire, si usted ya está en su mente, ya está en pecado. O sea, que Jesús lo lleva a un nivel mayor, a un nivel ya del razonamiento. Bien, no solamente con el acto se peca, sino de pensar. O sea que por eso siempre
siempre va a estar esa semilla y lo importante es tratar de evitar caer en ese pecado recurrente que sabemos que estamos mal. Cuando eso ocurre, es lo que Pablo habla, evita que el Espíritu Santo se enfríe, se constricte. Y entonces tenemos que vivir una vida así en santidad. Pregunta. Son las 8:30, nos vamos temprano. Vamos, hasta aquí mi parte. No sé, la hermana Cantilado está por ahí. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Gracias. Gracias, Rey, por ese estudio. La verdad es que nos has traído hablando en español, de Morovi, overview. Nos ha traído un panorama desde la autenticidad de la Biblia, ¿verdad? Porque ahí es que se habla de la deidad del Espíritu Santo. Y entonces, como él dice, nosotros no practicamos pecado. Nosotros no practicamos pecado. En ocasiones tropezamos. Y por eso es que cada día tenemos que ir donde el Señor a repasar nuestro día. Y el mismo Espíritu que mora en nosotros es el que nos da ese repaso de nuestro día. Y vamos al Señor con espíritus contritos y humillados, y que nos perdone los momentos en que hemos pensado, hemos hablado, no hemos dicho, o hemos hecho o no hemos hecho la voluntad del Padre. Por eso es que cada día tenemos que venir a Él en esa actitud. A la verdad es que este tema del Espíritu Santo es que no se acaba, porque es Dios, porque es eterno. Y de Dios, ¿cuánto se puede hablar? Juan dice en su Evangelio que todas las cosas que Cristo, que es Dios, hizo en la tierra no cabrían en el mundo entero. Así es que nosotros no hemos terminado todavía con el tema, nunca vamos a terminar con el tema del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Y este era básicamente el tema que nos traía el hermano Rey, la deidad, el Espíritu Santo como Dios, ¿verdad? Con todos los atributos, con todas las características de Dios como tal. Siempre hablamos del Padre, siempre hablamos de Jesús, el mismo Cristo nos dice, nada han pedido en mi nombre hasta ahora, ¿verdad? Pero también, como Él mencionó, se pide al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dirígeme, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, dame el conocimiento, dame ¿qué debo hacer? Porque entre las cosas que nos da el Espíritu es dirección. Dice que nos guía a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Así es que el Espíritu Santo es el que está con nosotros y el que está en medio de la iglesia, siendo el ejecutivo. Él es el ejecutivo. Así es que vamos a seguir haciendo los estudios sobre el Espíritu Santo y especialmente pienso que el estudio de los dones, que vamos a ir con mucho más profundidad, lo vamos a hacer de la forma que estudiamos. ¿Quiénes estuvieron aquí en el estudio del Hijo Pródigo? Que fueron en mesas, ¿verdad? Y fue bien interesante porque era un grupo con dos de los maestros como facilitadores, y ahí pues entonces se estudia lo que es sabiduría, ¿verdad? Lo que es conocimiento, lo que es ciencia, y así es que yo creo que el estudio de los dones va a ser una sesión completa en mesas. Lo mismo que vamos a hacer el estudio de frutos en mesas también, porque así entonces tenemos mayor participación. Va a cambiar, el formato de nuestras reuniones va a cambiar, o sea, vamos a estar variando el formato de nuestras reuniones para más participación, porque hasta ahora, ¿verdad?, ha sido mucho de nosotros decir y ustedes recibir, pero nosotros queremos recibir de ustedes. Todos tenemos el Espíritu, y cuando el Espíritu
está en todos nosotros, mira, aflora, verdaderamente aflora la verdad. Y eso es lo que nosotros estamos en busca, ¿verdad?, de la verdad. Cuando Pilatos le dijo a Cristo qué es la verdad, y le dio la espalda, estaba frente a la verdad. Así es que vamos entonces hoy ha habido bastantes preguntas, me interesó muchísimo, ¿verdad?, verlos interesados haciendo preguntas, pero entonces vamos a terminar, vamos a levantarnos para orar y despedirnos. Hoy ha sido un día de lluvioso y diluviando muchísimo, que ha impedido muchas cosas, pero damos gracias al Señor que nos pudimos reunir, que pudimos ver su palabra, que pudimos seguir en lo que es grato al Señor, porque esta actividad es grata a los ojos de Dios, porque Él quiere que nosotros busquemos de su palabra, que es la verdad, que es la que nos guarda y la que nos rodea, para que en un mundo como el que estamos viviendo, corrupto, violento, lleno de malicia, lleno de mentira, lleno de maldad, sea esa palabra la que alumbra nuestros caminos, ¿verdad? Como dice muy bien el Salmo, lumbrera es a mi camino tu palabra. Señor Padre Santo y Dios bueno, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Te damos gracias que a pesar de los tiempos tenemos aquí una reunión en donde te es grato a ti, Señor, es grato a ti el estar escudriñando, buscando y estudiando de tu palabra. Así que yo te doy gracias nuevamente por cada uno de los que aquí estamos presentes en esta actividad santa, separados del mundo. Eso es lo que tú quieres de nuestra santidad, que nosotros no que ocasionalmente tengamos tropiezos, ¿verdad?, en este mundo, sino que verdaderamente nos apartemos y nos separemos de las experiencias y de los rudimentos del mundo, Señor Jesús. Así que yo te doy gracias por cada uno de ellos, que tú les bendigas, que tú limpies nuestro camino para llegar a nuestros hogares y tener ese reposo en ti, ese descanso. Cristo, tú eres nuestro descanso, tú eres nuestro reposo para enfrentar el nuevo día de mañana en nuestras actividades cotidianas, nuestros trabajos, nuestras diferentes labores, y que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para ti, porque no todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con la excelencia y la responsabilidad, la dedicación de que lo estamos haciendo para ti. Así que, Señor Jesús, nuevamente te ponemos nuestro pastor, su descendencia, su familia, para que también le bendigas, le tengas en bien, y hasta que nosotros nos volvamos a ver, bendícenos y prospéranos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.